Vamos a iniciar con nuestra tercera conferencia de seguridad, sistema de tierra para radioaficionados, a cargo de Ricardo Orozco Campos, XE1 Sierra Oscar Víctor. Adelante, Ricardo, muchas gracias. El de la solapa, no, nada más falta el micrófono de la solapa. Buenas tardes, es un gusto. En los trabajos normales de nuestro hobby. El día de hoy en particular vamos a tratar hay que subir la barriga. Vamos a tratar un tema que normalmente solemos darle poca importancia, que es la protección de todos los equipos que tenemos. La gran mayoría de nosotros tenemos una gran inversión económica en equipo de comunicación, que va desde nuestra cometida de Comisión Federal de Electricidad hasta la punta de la torre. Todo lo que está ahí involucrado está en un riesgo permanente. Todos esos materiales tienen la mala tendencia a llamar a los problemas. Y problemas que van tan sencillos como la estática hasta problemas como descarga atmosférica. En esta primera diapositiva que yo les tengo presente, hay un mapa que se llama, y me cuesta mucho trabajo decirlo, isoceráunico. Ese es el término, isoceráunico. Y al final de cuentas lo que nos está definiendo es la cantidad de descargas a tierra, las que lograron hacer contacto con tierra, ¿no? Y nos mide la densidad por kilómetro cuadrado. Lógico está que aquellos amigos que tengan la oportunidad de vivir en las zonas en color rojo, ¿no? O las que tengan la oportunidad de estar en las zonas de mayor incidencia, pues seremos los que tengamos que experimentar más con de tener cuidado con lo que son las descargas atmosféricas. Las descargas atmosféricas básicamente las vamos a poder tener en dos términos. Las de tipo directo, es decir, nuestra antena, nuestra torre, va a ser la que va a recibir los 300 y tantos mil volts y los 30 y tantos mil amperes de corriente que venga de la descarga principal de un rayo, ¿sí? O por el otro lado, esas descargas van a caer en cualquier otro punto, y cuando ese punto ya no sea capaz de disipar a tierra esa energía, lo que le quede va a empezar a brincar hacia todos los demás puntos. Son las famosas centellas que muchas veces nosotros solemos decir, y son esas centellas, en la gran mayoría de los casos, las que a todos los equipos en las casas, muchas personas en sus casas, han sufrido con todo y con que no sean radioaficionados. Esas son las que suelen caer. Normalmente las descargas grandes caen en Comisión Federal de Electricidad, en su red de baja tensión o de alta tensión, que es donde ellos están más preparados, tienen un sistema de tierra más eficiente, y por lo tanto ellos son los más propensos a provocar eso, ¿no? La siguiente suele ser las personas que están, o más bien las cuestiones topográficas. Estamos hablando de los cerros, las pequeñas mesetitas y demás, son las que acumulan más probabilidad, y normalmente nosotros solemos ser los menos propensos, no dije que no nos vaya a pasar. Muchos desafortunadamente hemos tenido la experiencia de que nos ha caído la descarga principal o nos cae alguna de las centellas, dependiendo del caso. En mi área laboral he visto descargas directas, y una descarga directa es capaz de dañar una torre autosoportada de 60-70 metros cuando le cae perfectamente directa y el sistema de tierra es poco eficiente. Entonces, al que le toque la mala suerte de que le va a caer una descarga directa, no importa qué ponga, de todos modos sus equipos se van a ver afectados. ¿En qué medida se van a ver afectados? Pues en la medida que habilite o prepare un sistema eficiente de tierra, un sistema que sea capaz de conducir esa descarga de energía hacia la tierra. ¿Sí? Entonces, de ahí vamos a empezar a desarrollar nuestro tema. Ya vimos lo que es el mapa isoceráunico,
y de ahí ahora nos vamos a nuestro primer punto. En las casas, en los domicilios de la gran mayoría de nosotros, sobre todo aquellos que tuvieron construcciones de la época del siglo XX, ahí de 1960 hasta 1985, póngale 90, suelen tener una instalación eléctrica de este tipo, derivado de que Comisión Federal de Electricidad nos exige instalar la mufa, poner una tierra obligatoria. Todas las casas lo tienen, no hay de otra. Sin embargo, muchísimas casas omiten la conexión de esa tierra hacia adentro de la propiedad, no la tienen, ¿sí? Más de uno de ustedes ha de estar recordando su casa y ver que efectivamente no existe. Uno de los principales puntos que vemos por los que no se tiene esa tierra es que la mayoría de esas casas tienen todavía contactos para energizarse, que nada más tienen dos barritas, ¿sí? En el mejor de los casos está polarizada, tiene uno más chico y uno más grande, pero carecen del tercer punto, que es el de la tierra. No hay tierra. Esa tierra es un elemento importante que suele quitarse, es este puntito del redondo. Hay quienes lo cortan, directamente lo trozan. Hay quienes directamente van y compran ligeros adaptadores ahí que convierte de 3 a 2. ¿Sí? No importa la técnica que utilices, de todos modos no tienes tierra, no existe. La tierra se pensaba en ese entonces que llegaba por un pequeño cablecito que había del neutro, y ese neutro entraba a las casas. En términos generales, para los radioaficionados, los operadores que te estén trabajando en esa condición, van a ver una cosa muy, muy interesante. El radio, la carcasa del radio, la fuente de alimentación, está instalado, está trabajando. Ambos forman un plano de tierra por la conexión normalmente que tenemos con del negativo de la fuente hacia el negativo del radio. Ahí se vuelven un solo conjunto a nivel del chasis. Ambos están unidos. Pero estos elementos por sí mismos no están derivando o no están protegidos a ningún lado. Todos nosotros hemos visto en los manuales de los proveedores, bueno, si los leen, por cierto, que una de las primeras hojas, en las primeras hojas dice: instálese la tierra, conéctese la tierra. Me ha tocado llegar a algunas casas donde nuestros amigos no tienen tierra. La tierra la tienen en forma deficiente y en muy pocos casos realmente tienen una tierra debidamente instalada. Correcto. Esto, como lo pueden leer, espero que lo puedan leer los de atrás, ¿sí? Espero que lo puedan leer, ¿no? Mi edad. Bueno, dice: fuente de alimentación opera con un mínimo de protección. Los varistores de fase a neutro, los varistores son circuitos de protección para altas tensiones, están trabajando entre fase y neutro. Eso quiere decir que cualquier alto voltaje entre esos dos elementos van a ser perfectamente protegidos. Pero derivado de que también hay protección hacia tierra, pero no existe tierra, ¿no? Cuando esos fenómenos se sucedan, no hay una debida protección hacia el sistema de tierra. No se descarga a ningún lado más que al chasis mismo. ¿Sí? Se da una conductividad hacia el chasis, si es que conduce. Y la siguiente, entonces estamos hablando del fenómeno más común para todos los radioaficionados, la estática. No hay un punto de descarga permanente en estática. Eso quiere decir que el radio está más propenso a ligeras fallas o a fallas muy severas, dependiendo de lo que estamos en sus partes de sensibilidad, producto de que no está correctamente aterrizado. Entonces, esto es lo que se encuentra en muchas estaciones, pero es la peor manera de trabajar. Va a operar, pero es la peor manera de hacerlo. Los riesgos son muy altos. Vamos a la siguiente diapositiva. Lo único que necesitamos para corregir esa deficiencia que veíamos en la primera es continuar la tierra hacia un punto ya dentro de nuestro centro de carga de acceso, y de ese centro de carga poder conectar o continuar nuestros contactos ya de alimentación. Eso nos garantiza que al menos ya hay una tierra simple, básica, la que exige Comisión Federal de Electricidad, que según la norma de Comisión Federal de Electricidad
Es una, bueno, ahorita es la CFMBT 101 para instalación de servicio monofásico, por si hay algo que les interese ahí. Esta norma ya nos permite interconectar. El problema lo tenemos en las casas viejas nuevamente. Habría que rehacer la instalación eléctrica porque en las casas en aquel entonces de los 70s, 80s, 90s, eso no existía, no estaba contemplado. Ok, entonces, esto nos permite ya poder proteger a nuestra fuente de alimentación, poder proteger a nuestro radio para descargas de tipo estático y de esa forma poder tener una protección de carácter básico. Digo básico ¿por qué? Porque todo lo que pueda provenir de la torre, de la antena, ¿sí? No estamos protegidos. Estamos protegidos en términos del puro chasis y la conexión. La vida humana es la única que está protegida, no los equipos como tal, esos todavía siguen sin protegerse. La siguiente diapositiva que vamos a trabajar, y es donde nos empezamos a plasmar un poco más en la información, es la siguiente. Primero, independientemente de lo que suceda con Comisión Federal de Electricidad, que esa la vamos a dejar por un momento relegada con todo y lo que es su plano de tierra, vamos a hablar de lo que sería estaciones donde han pensado un poco más, donde se han vuelto más precavidos y han puesto su varilla de tierra independiente, ya está instalada. En el mejor de los casos colocaron una barra de conexiones, un bus de conexiones que ya está aquí trabajando y hacen la interconexión de algunos elementos. El radio va directamente a su chasis. Fíjense una cosa curiosa, el radio directamente a la barra, ¿no? Si recuerdan en las otras imágenes, el radio, la barra, el radio y la fuente se conectaban vía el cable de alimentación de la fuente. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, ahora, aquí ya directamente el radio está conectado a la barra, directamente la fuente de alimentación, que en este caso, para los que trabajan con batería, está debidamente aterrizado el negativo, ¿sí?, de la batería, para dar el plano del sistema. El antena tuner también está puesto, el medidor de estacionarias está conectado a tierra, muchos medidores de estacionarias los he visto que no traen la terminal, podríamos decir el tornillito. Entonces ahí ya es destreza manual, hay que hacer algo de trabajo y creárselo uno, porque lo debe de tener, Es muy importante que todo esté aterrizado. Esta técnica normalmente sucede que se compran un aparatito, un switch coaxial, para poder conmutar entre sus 2 o 3 antenas que tienen de trabajo, y eso les permite, en términos generales, aterrizar la parte externa de su radio, la antena hacia su radio. Es muy eficiente esta técnica, salvo que la gran mayoría pone esta barra adentro de su casa, ¿sí? Eso, en términos para la vida humana, es inconcebible. Aquellos que lo tengan, pues les hago el comentario. ¿Por qué razón? Cuando se ve una descarga atmosférica, sea la centella, sea el principal, una parte va a venir a descargar a esta barra. Eso quiere decir que esta barra puede reenergizarse con los 30, 60, 80 mil volts que hay aquí. Si alguna persona se encuentra cercana a esta barra o hay objetos cercanos a esta barra cuando se está energizada, el riesgo puede ser muy alto. Entonces, no debe estar esta barra aquí adentro de la casa. ¿Sí? Más adelante vamos a ver cómo se va organizando esto. Pero la barra por sí misma, conectada a tierra como elemento principal, no debe de estar. Es mucho el riesgo. Entonces, continuamos con esto. Bueno, resaltaría lo mismo, ¿no? El switch de antena está aquí adentro, ¿no? Aquí adentro está el switch de antena. O sea que, aunque el switch protegiera, sería el mismo resultado. La energía se queda acumulada dentro del cuarto de radio. Ok, nos vamos con la siguiente. Ahí ya estamos con la que nos vamos a ir con más calmita. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Combinar todo el proyecto, de lo que les he hablado en términos generales,
y lo vamos a ir desglosando parte por parte. Primer elemento, me tomé la libertad de invertir el medidor, nada más con términos didácticos, ¿no? Y de presentación. Está de cabeza el medidor, por si alguien lo ve medio raro. Comisión Federal de Electricidad nos presenta una tierra, nos exige una tierra. Aquí está nuestra varilla. Esta varilla que nosotros tenemos, que está trabajando y que se está desarrollando, nos permite conectarnos el neutro de Comisión Federal de Electricidad con nuestro neutro en el mismo potencial a tierra. Ese potencial es llevado a nuestro centro de carga. Nuestro centro de carga ya se encuentra adentro de nuestra casa. Fíjense, aquí en este área está nuestro domicilio, el interior de nuestro domicilio. Y de ahí ya nos vamos a los contactos, que sería lo que nos interesaría. El radio como chasis, como estructura, está protegido aquí por la fuente, como chasis. Y esto es importante. Este dispositivo, en las de tipo switchado, en las de tipo buenas fuentes, traen un circuito de protección como este. Este es hecho en forma externa. Aparte de estar controlando lo que son retroalimentaciones de radiofrecuencia, o sea que las señales que aquí se estén generando no vengan a dar a la línea, ¿no? También se encarga de proteger que sobrevoltajes o sobretensiones se muevan fuera del elemento. Aquí se supone que aquí es donde deben de morir. Este dispositivo, traigo dos, lo voy a pasar uno de este lado, por favor, para que lo vayan viendo. Y acá de este lado, si me gustan, aquí hay otro, por favor, para que lo vayan viendo. Ahí trae su diagrama inclusive de lo que trae adentro. A final de cuentas estamos hablando de los varistores, estamos hablando de unas pequeñas bobinas que se encargan de delimitar, y en términos generales ese es el dispositivo. Esto lo trae integrado aquí, pero nosotros lo podemos conseguir por fuera. Fuentes muy viejas, fuentes pero resonantes de tecnologías muy antiguas. Hay muchos que nos gustan los radios de colección. También debemos prever que si al menos no lo traemos en el radio, al menos sí debemos integrarlo como parte del equipo que va a ir aquí, en la alimentación, y tener de esa forma protegido al equipo en la primera parte que estamos hablando de esto. La pura alimentación de la fuente, el convertidor de corriente alterna a corriente directa. Ahora, vía el cable que pone al mismo potencial los chasis tanto del radio como de la fuente, ¿sí? Cuyos calibres, si ustedes lo recuerdan, yo creo que en el mejor de los casos es un 12. En el mejor de los casos llegan a ser hasta 14, 8, yo creo que algo muy, muy grande, a lo mejor como los radios de hasta allá atrás, de nuestros amigos del D-Star, a lo mejor sí traen un calibre más grueso, ¿no? ¿Ustedes con qué calibre se alimentan? ¿Cuál es tu calibre de alimentación del repetidor? 10, ahí está 10. Entonces, ya es un calibre grueso. Este es solamente en su conexión, hablando de tierra. Una cosa es hablar del negativo como alimentación y otra cosa como tierra. Como tierra sería incapaz de conducir altas corrientes, ¿no? Es para mantener el potencial. Nos sucede que si como tal, se quisiera usar como elemento de protección, serviría solamente como fusible y para ayudarnos a quemar no nada más el radio, sino también la fuente, ¿no? Así de sencillo. Por eso el manejo total de un cable del radio. Si algo le pasa al radio, debe descargar directamente al bus de conexiones. Si algo sucede con el radio, la batería o los circuitos complementarios que están puestos con la batería, por el negativo deben estar protegidos hacia el bus de conexiones. Ok, todos los demás dispositivos que estamos hablando, como el antena tuner, como el medidor de estacionarias, deben de cumplir con la misma filosofía, estar perfectamente aterrizados y darnos la posición. Si se fijan, yo aquí coloqué sin conectarse, nada más para recordar, para que a mí me recordara, que no lo trae. Hay que ser muy, muy puntual, no lo traen.
pero lo deben de traer. ¿Sí? Y es muy importante. ¿Por qué la antena tuner, por ejemplo, en este caso es una parte trasera de una MFJ? Sí lo trae, ¿y por qué un medidor de estacionarias no lo trae? No lo entiendo. Debería de, pero no lo hace. Entonces les recomiendo que se consigan una broquita, unos cuantos tornillos y hagan la adaptación que se requiere ahí con una palometa para poder hacer este trabajo. Ya que tenemos entonces todo esto, si ustedes se fijan, quedó dentro de mi parte interna, dentro de mi casa. ¿Sí? ¿Cómo separo ahora mi casa de todo el resto? La siguiente parte es la torre. La torre, en términos generales, la mayoría tenemos arriostada o de tirantes, de ríos. Ese tipo de torre se recomienda que baje un cable calibre 4, calibre 2, sólido, que es muy puntual. Ese va a ir directamente conectado a una barra, a un bus que se le llama de tipo externo. Es una barra externa cuyo objetivo es concentrar toda la electricidad, toda la estática, toda la energía que se pueda presentar por fuera de la torre o que le toque a la torre, va a ir directamente a esta barra externa. Esta barra externa, como sea el bus de conexiones, pueden ser barras de carácter muy sencillo. No se asusten ustedes con que yo les diga una barra externa y estemos hablando de un mundo de alta tecnología o de altos costos. Esta es una barra, y ahorita se las paso, de tipo comercial, certificada para trabajar en lugares de telecomunicaciones. Trae un recubrimiento de zinc que disminuye el par galvánico y algunas funciones de este tipo. Y esta otra, que también les voy a pasar, que está aquí a mi lado, es una barra hecha en casa. Totalmente ustedes van a algún lugar donde vendan materiales de metales, solicitan la compra de la barra, hay de diferentes diámetros, las barras se venden por las tres medidas que trae, que es el largo, la profundidad, el ancho de la barra, a lo que ustedes necesiten, y esa barra ustedes la perforan, ustedes la manipulan, pueden comprar en las tiendas donde venden materiales de electricidad, no las ferreterías, yo no les diría ni una ferretería o una tlapalería, pero si en una tienda grande pueden comprar los aisladores que van a ver en las dos, los venden comercialmente, no son tan caros. Y eso les va a permitir a ustedes poder crear las barras que aquí están. Son barras chiquitas, si se fijan, ¿no? Lógico es que si ustedes van a una instalación como de una empresa de telecomunicaciones, no van a ver una barrita de este tamaño. Van a una barra que es de dimensiones bastante más grande, pero tomen en cuenta que ellos están hablando de otra cosa totalmente diferente a nosotros, ¿no? Ya están hablando en términos profesionales. Entonces les paso una de un lado y después se la intercambian. O a ver, paso las dos ahí. Ahí hay otra barra que es totalmente diferente. Esta, por ejemplo, trae las dimensiones para montarse en rack. Para aquellos que tienen sus repetidores en un rack montado de esos de tipo comercial, es una barra para rack. Es lo mismo, nada más que permite la conexión. Esta no trae los aisladores, nada más está la pura barra pelona, pero es la misma idea. Entonces la paso de este lado por si alguien quiere observarlo. Entonces, en términos generales, ya les hablé de dos barras. La barra, el bus de conexiones o barra de conexiones, si estamos hablando de la barra externa o bus externo. Estos dos elementos que se encargan de concentrar la energía, ya sea de descargas atmosféricas, ya sea de estática, es llevada directamente de la barra externa hacia la primera varilla, que nosotros diríamos es la varilla encargada de disipación de la energía, de toda la energía que sea de carácter externo, toda en general. Normalmente se hace una, dos o tres varillas. Hay tres tipos de arreglo. Es el individual, podríamos decir, o de una sola varilla, un arreglo de uno. Arreglo en bus, que yo podría poner dos o tres varillas, ahorita los vamos a ver más adelante,
Y tenemos el arreglo de malla. En malla, cuando ya son arreglos muy grandes, muy desarrollados. Entonces, este es en general el desarrollo de la protección desde que cae una descarga, pasa por nosotros y viene a dar directamente hasta la descarga en la tierra. Ahora, la barra de conexiones o bus de conexiones de nuestro interior, por un único cable que normalmente debe estar conectado en la zona central. La zona central es el punto de menor impedancia al momento de la descarga. Ese punto, el central, debe de llevarnos directamente a una barra que pudiera ser esta, ¿no? Esta conexión. Algunos por ahí hemos platicado y me han dicho, es que yo lo tengo de aquí directo hasta acá. Ok, es válido, totalmente válido, ¿no? Ahí ahorita vamos a hablar en términos de por qué es preferible poner la barra principal. Esta es una barra principal o un bus principal. Ya sea que lleguen de aquí para acá. Esta es la más importante. Entonces, ahora, esta barra que muchas veces descartamos, y lo he platicado, por cierto, ahorita recientemente en esta convención con algunos amigos, es lo siguiente. En caso de imagínense que esto no existe, todo este pedacito no existe, y nosotros tenemos la poca fortuna de sufrir una descarga. Recibimos la energía por este punto, viene la energía acá, aquí se me energiza todo esto de que empieza la descarga. Una alta energía está tratando de disiparse aquí. Cuando el potencial de aquí se empieza a elevar, porque ya no puede disipar en instantáneo, no se disipa la energía en instantáneo, tarda en disiparse. Lo que va a suceder es que la energía va a tratar de buscar otros puntos donde también haya tierra para poder disipar. Recuerden que la electricidad es floja, busca siempre lo más fácil. Y si aquí ya está saturado y ya no hay forma de hacerlo, va a buscar otro camino. ¿Los caminos cuáles son? Pues nuestros equipos. Ahí está. Entonces tendrás muy buena tu tierra, pero tus equipos van a servir de camino al momento de la saturación. ¿Estamos de acuerdo? La implementación de la barra que está afuera, primero debe estar afuera, y ser el bus principal es el punto que me permite crear un camino único para que las descargas que vengan de aquí para acá, ¿sí?, o de aquí para acá, siempre sean las mismas. Es el punto equipotencial, es el punto que siempre va a permitir que todo esto se mantenga estable. Entonces, la recomendación es, y van a pasar las diapositivas por ahí, me parece, porque hay mucha información. Esto que yo les estoy dando ahorita en una pasada de Superfast es material que aproximadamente, si se ponen ustedes a leer la norma oficial mexicana o se ponen a leer la norma de las organismos que tienen, cada uno está hasta la de aeronáutica, por ejemplo, suelen ser muy largas, muy extensas los documentos. Entonces les estoy dando, pero en la presentación que yo me imagino van a poder descargar, ahí va a ir las anotaciones de las normas, de los procedimientos de cada uno de esos elementos. Entonces, este es el manejo en términos generales de lo ideal, lo que debería de tener una instalación del servicio de aficionados. Los costos no son tan altos, no se asusten, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, hasta acá. Voy a hacer una pausa. Yo sé que tengo que preguntas y respuestas al final, pero dado que se nos va a empalmar con la práctica, hasta este punto, ¿alguna duda con lo que es la instalación? Ahorita nos vamos a dedicar ya a lo que son la varilla como tal. Pero hasta aquí, en lo que es la idea, la filosofía de lo que es el sistema de protección, ¿alguna duda? Adelante. Me gustaría que nos apoyaras haciendo un poco de hincapié en que tanto la tierra de 110 como la tierra de 12 voltios deben ir interconectadas a las barras. Claro. Porque mucha gente cree que 110 voltios es una barra y 12 voltios es otra tierra.
Sí. no hay problema. O sea, no va a haber una descarga que afecte el 110 al 12. Entonces tienen que ir interconectadas y esa parte no la vimos muy bien. Ah, ok, correcto. Sí, me parece muy bien. Mira, eso lo vemos en este punto. Ahí está, ¿no? Esta es una batería. Ya sea que nosotros la tengamos en arreglo por 2 o 3 baterías, que tengamos una, que en lugar de ser un cargador de batería tenemos un panel solar. Los paneles solares como estructuras metálicas deben ser debidamente aterrizadas, pero como estructura metálica el panel como tal pues no tiene capacidad de aterrizarse más que ¿dónde? En el negativo, ¿no? Ahí está, ¿no? La estructura de construcción, hay paneles solares que tienen estructura de aluminio para soportarse y hay paneles solares que son hasta enrollables, ¿no? Eso es como los aterrizamos. Pero la salida de esos paneles solares que se conecta con la batería, si tenemos un controlador fotovoltaico, ese controlador fotovoltaico, si recuerdan, trae aterrizaje, se debe aterrizar, entonces es importante, ¿no? Este es el punto donde todo converge, ya sea que lo tengamos por batería o que también tengamos el arreglo mixto. Hay unos diseños en internet que te permiten tener aquí tu fuente de poder, tu eliminador ahí o lo que tú quieras, y que se encienden cuando la batería baja de cierto voltaje. La batería va bajando porque tú estás operando, estás en un concurso y estás bien metido en tu concurso y no te das cuenta que la batería se viene descargando. Hay arreglos ahí en internet que te permiten que inmediatamente se enciende la fuente y empieza a cargar a tu batería y empieza a alimentar a tu radio. Pero esa también debe estar utilizada. En términos de la presentación, para no saturar con mucha información, pues lo traté de dividir en bloques funcionales, ¿no? No tanto en la estructura, porque si no me lleno de demasiado material que vuelve poco didáctica la presentación, ¿no? Pero no sé si tengan alguna, o si quede más o menos claro la idea. ¿Algún otro comentario? ¿Jóvenes? ¿Nada? Ok, entonces continuamos con la siguiente presentación. Es esta. Nos vamos a meter ahora a lo que son las varillas. Yo les comentaba hace un momento que íbamos a trabajar esto, perdón por moverme, pero se me olvidó traerlas para acá, para el frente. Aquí hay unas varillas. Sí pesan. Aquí hay unas varillas muy interesantes. Hay una que es homologada, de calidad, y una varilla de bajo costo. Ese es el primer punto donde debemos de ser conscientes. Compras barato, vas a obtener algo barato. Ese es el resultado, ¿sí? Pesan, si gustan pasarlas. La varilla que tienen ahí de que se ve muy sólido, el cobre muy bonito, muy bien acabado, tiene un precio aproximado de 40 pesos, ¿no? Es de 1 metro y cachito, ¿sí? Muy barata. La varilla que está más larga, que está toda oxidada, porque es cobre bueno, es buen material de cobre, suele ennegrecerse el cobre, si ustedes lo recuerdan, producto de su oxidación. Esa varilla más o menos anda alrededor de 80 pesos, 90 pesos. No es mucha la diferencia, no son significativos los precios, ¿sí? Si ustedes van y lo compran, ¿no? Si ustedes van y le dicen al electricista que se instale, pues el electricista le va a decir que una cuesta 200 y que la otra cuesta 500. No, pero si ustedes van a comprarlo a los lugares especializados, más o menos por ahí andan los precios, ¿sí? Esas dos varillas son las de menor costo, las más económicas. Una es de media pulgada, la de bajo costo, de media pulgada, y la otra es de 5 octavos, como tamaño, 5 octavos. Sin embargo, déjenme decirle que no se las recomiendo ninguna de las dos. Seamos honestos. Lo ideal es la varilla de 5 octavos de 3 metros. Lógico es que no voy a traer una varilla de 3 metros para acá, ¿no? Si no pude cargar estas dos menos la otra. Entonces, lo ideal es una varilla de 3 metros, es la homologada. Si ustedes van y piden en términos comerciales a tiendas grandes, la homologada es 3 metros, 5 octavos. Es del mismo grosor que la grandota, pero de 3 metros de largo. Esa es la varilla. Entonces, hay tres medidas insertadas en nuestra Tierra. Es de lógico suponer que a menor dimensión y a menor diámetro, pues menor eficiencia, ¿no? Por eso la recomendación de
varilla de 3 metros, 5 octavos. Si alguno de ustedes tiene una capacidad económica un poco más amplia, puede pedir la de 3/4 de pulgada. Mándeme. ¿No? Dale. La de 3/4 de pulgada. Bueno, sí, el reguilete luego es también muy utilizado, tiene un área mayor, un espacio más complejo. Claro, claro. Sobre todo cuando tenemos problemas de penetración. Tenemos suelo rocoso, tenemos tepetate, tenemos otras estructuras. Hay otras técnicas para solucionar. Inclusive hay algunas técnicas que no utilizan varilla. Como dices tú, el reguilete, que a final de cuentas son placas, ¿no? O tenemos el hecho, por ejemplo, de que puedes hacer barrenos, un grupo de barrenos debidamente calculados, y lo que haces es meter cable, dándole la vuelta a todo. Cable normalmente están utilizando un cable calibre 2. Voy a aprovechar ya que estamos en eso, en los cables, calibres. Aquí hay un cable calibre 4, es el que está, calibre 2, el que está enrollado, grande, y este es un calibre 6. Las barras, por todos lados, o lo que nosotros trabajemos entre barras, deben de andar entre estos dos calibres. ¿Sí? Las barras, las uniones de las barras. Debe ser lo más. Tocayo pregunta XC3 India Sierra Fernando, a ver si puedes ayudar con una pregunta. Nosotros acá en Cancún tenemos piedra o laja a 50 centímetros más o menos. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Ok. Hay tierras, o más bien sistemas de tierra o sistemas de electrodos que no son de tipo vertical. Esto es de tipo vertical. Esta es la más convencional que se utiliza. Pero en los lugares que son totalmente rocosos, que además es inviable ponerse a hacer penetración con maquinaria, porque un radioaficionado no tiene el capital para poder rentar unas máquinas para poder penetrar 3 metros, o al menos 2 metros, digamos. Hay otras técnicas, que es rascar esos 50 centímetros que sí tienes de material y hacer un tendido horizontal de cableado. Es recomendable que te lo haga una persona profesional, porque el tendido horizontal hay que hacerlo de acuerdo primero al cálculo de la resistencia del terreno, ¿no? Es lo primerito, ¿sí? Y de ahí se deriva las dimensiones de la malla que se va a generar y lógico se deriva los calibres que se van a utilizar. Entonces no es tan fácil desarrollar una malla en esos términos, ¿no? ¿Sí? Una ventaja que tendrían ahí en Cancún es el porcentaje de humedad, que es muy alto en el terreno, ¿no? Entonces seguramente los va a ayudar, cosa que podría suceder contrario en lugares de desierto, ¿no? Muy secos. Ahí sería más problemático para ellos. No sé si haya quedado. Muchas gracias. Ok, entonces estábamos con los calibres. Los calibres deben ser gruesos, no se vean impresionados por... Mire, la verdad es que si te estás hablando de que en promedio un radio te debe costar de 5,000 a 20,000 pesos en una instalación, y si estás hablando de que tu antena, tus equipos de cómputo, tus demás accesorios que tienes instalados, a lo mejor estaríamos hablando de que un radioaficionado promedio debe tener 25,000 pesos a 50,000, 60,000, 100,000 pesos ahí invertidos en equipo, con una alta probabilidad de ser dañados. Esa es la realidad, con una alta probabilidad de ser dañados. Pues no se vean muy modestos con sus cableados, ¿no? Entonces, pues si tienen la capacidad, pues inviertan en los calibres más adecuados, más gruesos. Si pueden ustedes recurrir a que sus conexiones sean hechas, al menos las conexiones, esto yo lo hice en mi trabajo, pero esto lo pueden hacer yendo a los lugares donde comercialmente venden los equipos, algunos se prestan a que se las hagan. Este es un ponchado. Es una conexión de un material de cobre y otros elementos, zinc y otras cosas en la terminal, que es como las que andan por ahí rodando, las terminales. El único punto es que este ponchado, estas marcas que ahorita les voy a pasar para que las vean, se hacen de 3 a 5 toneladas de presión. ¿Sí? Son muy alta la presión. No hay forma ya después de deshacer eso. Ya no hay forma de hacerlo. Entonces, mecánicamente hablando, la conexión es de baja pérdida.
de baja pérdida. No es cero, que quede cero. En términos de la conexión que yo le estaba hablando y de estas conexiones que nosotros estamos hablando, pueden ustedes hacer esa conexión. Otra conexión meramente de bajo costo. Ahí les paso estos. Aquí hay unas conexiones de tipo mecánico totalmente. Conexiones que garantizan, entre comillas, 0 ohms los primeros meses. Esta de acá. Y con el paso de los meses, los años, terminan por convertirse hasta de 100, 200, 300, 500, 1000 ohms de resistencia con el paso de los años, porque además tenemos la mala costumbre de no revisar periódicamente nuestros sistemas. Ahí en la que les estoy pasando de aquel lado, van dos conexiones, una de carácter mecánico y una de fusión. Es la más eficiente. Si ustedes pueden contratar a alguien o los radioclubs pueden organizarse y comprar los materiales, que ahorita se los voy a enseñar, ¿sí? Pueden obtener una soldadura exotérmica. La soldadura exotérmica es una fusión, es derretir los materiales y volverlos una sola a nivel molecular. Lógico, ese tipo de soldadura es más cara, pero se garantiza los 0 ohms. Ahí veamos los costos, ¿no? Vale la pena, para lo que tenemos invertido, estarlo viendo. Esa soldadura de tipo exotérmica se realiza con un molde, por favor Andrés, se realiza con un molde de grafito. Es un material que soporta muy altas temperaturas. La fusión empieza por ahí de los 450 grados y llega a alcanzar picos hasta de 1200 grados de temperatura, justo en el punto culminante de la fusión. Es altamente eficiente, pero también es muy cara, ¿no? El molde, un molde, anda alrededor de los, bueno, dependiendo de lo que consigas, anda alrededor de los 1300 a los 2000, 2500. Y mucho ojo, para esta convención anduve platicando con Víctor no me dejará mentir, me pasé 3 meses y medio, casi 4, tratando de conseguir moldes nuevos, ¿no? Un molde nuevecito. Yo los que traigo ya son de escuela, son moldes de escuela. No, ni nos van a quedar bonitas las soldaduras, ni nos va a quedar bonito en la práctica que vamos a hacer, porque ese molde que ahorita les voy a pasar ya tiene más o menos 100 operaciones. Ya, si ustedes lo ven de costado, van a ver que ya se ve se ve la luz al pasar. Lógico es que cuando viene la fusión, pues se sale el material por ahí, ¿no? Eso es producto. Estos moldes, que por cierto sí pesan, aguantan más o menos 30 operaciones. Han salido en el mercado por ahí para los de Estados Unidos, los que están en la frontera, los envidio. En Estados Unidos están vendiendo unos nuevos sistemas que están trabajando en términos de desechable. Compras el molde, trae el molde, es un cartuchito, lo operas y se desecha, se tira a la basura. Entonces, muy eficiente, ¿no? Porque una persona que nada más necesita hacer una soldadura o 3 soldaduras, como es nuestro caso de acá, o 4, pues le queda todo dar, ¿no? Pero esto puede servir muy bien para los radioclubs. Pesa mucho, lo voy a pasar para que lo vayan viendo. Nada más agárrenlo del molde, más bien de estas, a menos de que quieran ensuciarse de grafito y de residuos de material que hay por ahí de los otros trabajos previos que hay. Entonces, no es muy caro, para un radioclub no es muy caro. Estamos hablando de 2,000 pesos, 30 descargas, se diluye el costo perfectamente bien entre todos los radioaficionados que quisieran cooperar. Entonces es un buen elemento para invertir. Ese molde en particular utiliza 2 tipos de carga diferente. ¿La carga qué es? Bueno, pues estamos hablando de cobre, bronce, algunos químicos que permiten la elevación de la temperatura. No le digo pólvora porque no es pólvora como tal, más que en un pedacito. Es una carga. Cada molde, dependiendo del tamaño de la varilla, dependiendo del tamaño del cable que le vamos a poner, define un tamaño de carga. Hay cargas de 90, esta es una carga de 90, es para ese molde. Esta es otra carga, esta es una carga de 65 en otra tecnología. Por ejemplo, yo originalmente venía pensando en trabajar el tipo de carga azul, pero dije, si nos está chispeando y si nos está lloviendo y si la humedad está grande,
Pues ¿cómo le voy a hacer? Porque la parte de hasta abajo de este molde, hasta aquí abajito trae pólvora. Ese sí es pólvora, ¿no? Una mezcla, pero al final de cuentas con una chispa enciende y es la que hace que todo lo demás prenda. Dije, si eso se me moja, pues adiós a la práctica, ¿no? Entonces, pues recurrí a traerme otra técnica que el proveedor proporciona. Entonces, el proveedor que hace esto se llama Cadwell, ¿no? Comercial, ¿no? Y este modelo en particular se llama Cadwell Plus. Es una carga que viene sellada y que trae ya dos elementos aquí, que con un aparatito que anda por allá se le aplica una corriente eléctrica y estalla, ¿no? Y nos permite que ya no esté expuesta a la humedad y a los problemas generados. Le paso a ambos, nada más les voy a pedir un favor. No se les vaya a caer ¿no? Ni lo maltreten demasiado, porque cuando lo vaciemos al rato, si se golpea, se nos va a ir la pólvora que trae hasta abajo y nos va a costar más trabajo poderlo activar. Entonces se los voy pasando, a ver, este lado, y ahorita yo traigo otra carga por allá. Aquí pásenlo. A ver, Pepe. Bueno, este está de este lado, lo paso del otro lado. A ver, les paso otra. Esta es una carga más grande, esta es 90, la que está de aquel lado es 65 la carga. 90, 65, ¿qué? Gramos, ¿no? Es la cantidad de material que se va a hacer en la mezcla. Es la cantidad de sustancias químicas involucradas en el proceso para que quede sólida. Por allá mandé la varillita que está, de hecho la vamos a usar, donde se ve una soldadura exotérmica ya realizada. Por ahí andaba, no sé si la vieron, ¿no? Van dos, una mecánica y una exotérmica. Y eso les va a permitir. El objetivo final de todos estos minutos, que es donde más me he tardado, si se fijaron, es en garantizar la máxima eficiencia para la descarga, para que toda la energía que nos venga de donde sea, se vea liberada en forma eficiente a la Tierra. Entonces, resumiendo, calibres los más gruesos que puedan, sobre todo en las uniones de las varillas. Calibre 4 normalmente, estamos hablando, se puede usar calibre 2, estamos hablando de calibre 4, calibre 2. En toda esta sección son los calibres más gruesos, preferentemente sólidos, ¿sí? Alambre, no multifilar. Recuérdense que lo que van a conducir no es corriente alterna, es corriente directa, positivo y negativo, es lo que va a haber. Y es más eficiente un cable de unifilar, ¿no? O un alambre que un multifilar en términos de conducción de corriente directa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora platiquemos un poquito de las varillas. Yo les dije que la varilla era de 3 metros, la más recomendable. Como hace un rato me hicieron una charla, me hicieron una pregunta, hay varillas más pequeñas, no porque estén pensando en que la gente es más tacaña, ¿no? Sino estamos hablando de que las condiciones de terreno pueden ser menos apropiadas para una varilla de este tipo por las características del suelo, y es muy difícil que una varilla de 3 metros entre completo. Comisión Federal de Electricidad en uno de sus documentos dice que la podemos poner ligeramente inclinada para poder mejorar, ¿sí? La esencia es, no puedo instalar, puedo poner de 1,5 metros, puedo instalar varillas de 1,5 metros y puedo poner dos o más varillas. Pero ojo, muy importante, hay una regla para poner 2 o más varillas. La separación mínima entre las varillas, ¿sí? La separación mínima entre las varillas tiene que ser, primero que las varillas sean iguales, pero que iguale el largo de la varilla. Si ustedes ponen varillas de 1,5 metros, la separación debe ser 1,5 metros. Obedece a un efecto de descarga. Cuando aquí yo haga circular una corriente eléctrica, se va a generar un campo magnético.
ese campo magnético, su máxima amplitud en términos de distancia va a ser la mitad de este, porque va a ser esta curvatura, ¿no? Va a ser aquí su puentecito. Eso permite que la contraria haga también su trabajo y no interactúen a nivel de campo magnético entre una y otra. Si las varillas están muy cerca, yo las pongo a 30 centímetros, 20 centímetros, 10 centímetros, lo que estoy haciendo es simplemente aumentar su diámetro en términos de disipación, no su capacidad total. Yo puse 3 varillas o 2 varillas de media, las pongo cerca y a lo mejor sería el equivalente a poner una de 3/4, ¿sí? Pero no es que mejore la capacidad de disipación. Los arreglos mallados como este mejoran la capacidad de disipación. Estamos hablando de 3 metros, la saturación del terreno es una. Al ampliar mi capacidad o mi área de disipación de energía, soy más eficiente para poder liberarme de toda esa energía que se está generando para poderla liberar rápidamente. Entonces, son los 3 elementos básicos que podemos tener. El más adecuado para la torre sería ponerlo en malla, y no nada más en malla, aquí nada más dibujé uno, malla y además con dos puntos de unión, ¿no? 2. Eso nos garantiza, número 1, si se me rompe una unión aquí, yo todavía tengo una continuidad bastante eficiente. Si hay una descarga, si no lo dupliqué, al menos aumenté el cableado para poder descargar más rápidamente. Eso mejora mi eficiencia en el arreglo que tenemos. Si hay problemas de suelos que son muy pobres en capacidad de tierra, y vamos a hacer la prueba para poder checar cómo está la tierra, el sistema de tierra. Cuando son muy pobres en su eficiencia en la tierra, hay que ponerle bentolita, hay que ponerle químicos. A final de cuentas hay diferentes tipos de soluciones para poder hacerlo. Ese es un compensador, ¿sí? Pero a final de cuentas lo que más importante es que nosotros debemos de pensar en que mínimo lo ideal sería 2 varillas. La norma de la FAA de los Estados Unidos para instalación de tierras en lugares especializados de monitoreo y de retransmisiones que tienen, dice que se puede trabajar una sola varilla. Dice que se puede trabajar una varilla, pero que lo recomendable es que haya un arreglo más elaborado. ¿Por qué razones? Ustedes ya lo vieron, ya lo platicamos. Si tienes un espacio pequeño, pues una tierra, pero no olvides que tus barras, la de conexión o el bus de conexiones, la barra externa, ¿no? Y la barra de potencial son muy importantes para poder dividir a nivel de seguridad cada uno de los elementos. Ok, entonces, ya no viendo tanto y siendo que esta fue de las más largas, les voy a platicar ya del molde que por ahí anda. Esta es una imagen de lo que ustedes están viendo ahí, es el molde de soldadura exotérmica, es la varilla en la que nos vamos a unir, es el conductor, y aquí está la cámara donde se va a hacer todo el proceso de temperatura. Aquí vamos a poner una reacción química, más bien sí, a final de cuentas con la explosión de la pólvora vamos a provocar aquí la elevación de temperatura, los materiales se elevan hasta el grado tal de que fusionan, y el calor viene a terminar fusionando todo el sistema aquí. Esto tiene una figurita, como lo vieron en uno de los, ahí precisamente el que tienes, Pepe, ahí se ve claramente cómo se fusiona todo. Si eso lo cortáramos, ¿no? Directamente veríamos que ya no hay forma alguna de separar, ¿ya? Es a nivel molecular, ya, se acabó. Eso garantiza que jamás va a tener par galvánico, jamás se va a abrir, jamás va a sufrir de cambio de resistencia, 0 problemas. Este es lo más adecuado para la instalación. Es caro, pero vale la pena. Vale la pena. Para que lo vayan pensando, lo mediten, involucren a los radioclubs. Ahora que hemos estado tan preocupados por ese término, pues es parte del trabajo de los radioclubs, ¿no? Aquellos costos que son altas, o costos muy altos, los podemos diluir si somos muchos. Solo hay que trabajar en equipo. Ok, entonces, ya que está todo esto,
Ya que vimos más o menos cómo está el desarrollo, ya que lo vieron ustedes en términos prácticos, nos vamos a lo que es el equipo para poder medir la tierra. Esta me gustó mucho, esto es de, creo que lo sacamos ahí de algo del secretario del Trabajo, ¿no? Seguridad del Trabajo. El objetivo de esto, y déjame traer por favor, es un estuche, el que está en la silla, por favor. Hay equipos muy profesionales, mediciones de 4 puntos, que es la más ideal. En este caso, su servidor, pues la verdad es que no tengo la capacidad económica para un equipo de alto costo, y me encontré la oportunidad y compré un equipo de facilidades básicas que utiliza una medición por el 62%. Ahorita les platico por qué se llama así. Y es un equipito como este. No es muy caro, es práctico, es cómodo. Y es como para que ustedes lo vean. Se los voy a ir pasando. De todos modos, al rato lo vamos a... ¿De este lado? Lo vamos a encender y lo vamos a operar un rato para ver cómo está trabajando. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a insertar nuestra variable, la práctica, porque ya empiezo con la práctica que vamos a empezar allá. Más adelante, no sé cómo andamos de tiempo, pero creo que sí es más o menos el tiempo, ¿verdad? La varilla que vamos a utilizar, que es esta, no se crean que vamos a enterrar una de estas varillotas de allá, ¿no? Vamos a enterrar esta, más o menos un poco pasado de la mitad, hasta donde quede suficientemente sólida para poder poner uno de los moldes, que por cierto no es esos moldes que anda allá, vamos a usar otro. Ya que lo tenemos, vamos a soldar para hacer la práctica de soldadura exotérmica, y ya que terminemos esa práctica de soldadura exotérmica, vamos a poner los puntos para poder hacer la prueba y ver si es cierto que decimos que al menos que con esta varillita, ¿no? Esta varillita es de media de calidad, porque la otra que anda por allá es de media, pero de baja calidad. Esta varillita nos va a definir cuánto hay de tierra en este proyecto, que es una tierra muy válida para operaciones de campo. Llegamos y operamos en el campo, la gran mayoría de nosotros, pero ¿cuántos entierran una varilla? Nada más díganme ustedes, ¿cuántos se van a hacer sus eventos de field day o se van a hacer su operación y llegan y insertan una varilla? No, yo sabía que Jonathan iba a decir, yo sí, porque sí lo he visto operar muy bien, ¿no? Pero la mayoría, al menos yo en mi caso cuando empecé, pues ni de chiste lo hacía, ¿no? Ya hasta que sufrí los primeros percances, o que dices está muy alto el ruido en esta zona, no sé por qué el ruido está tan alto, pues sí, ¿no? Tiene sus repercusiones el que no tengas una tierra, ¿no? Entonces, el objetivo de esta práctica va a ser poner la varilla, hacer su soldadura, después con el aparatito que por ahí anda dando vueltas, vamos a insertar 2 desarmadores, 2 viles desarmadores que tengo para probar. Esos los tengo porque son más fáciles de insertar y de sacar que estar sufriendo con enterrar una varilla, ¿no? Los vamos a poner y vamos a hacer mediciones, fíjense, mediciones, una más o menos a los 5 metros de distancia. La norma dice que se empiece a hacer 1 metro después de aquí, de donde esté, y se empieza a medir, ¿no? Lo vamos a hacer a los 5 metros y de ahí nos vamos a donde alcancen los cablecitos, porque no sé si alcancen o no alcancen toda la distancia, ¿no? Más o menos vamos a cubrir 15 metros entre lo que es el C1 y el C2, o lo que es el electrodo de prueba, y el de corriente. Ahí es donde vamos a hacer las 2 mediciones, y el objetivo es el siguiente: ir midiendo hasta que empecemos a ver que empieza a subir la resistencia. Ese es el punto donde nos dice, a partir de aquí ya, el resto de lo que hagas ya no sirve. Y luego vamos a buscar la media entre donde empezamos, que si recuerdan, yo les estoy diciendo, nos vamos a brincar todos estos, pero en las mediciones serias empiezan desde 1 metro y lógico empiezan con una resistencia muy pequeña, porque está muy cerca del electrodo de prueba. Entonces está muy abajo, va subiendo, toma una parte plana, una paralela, y llega un momento donde empieza nuevamente a subir. Esa promediado es la realidad de la Tierra.
ese punto donde nosotros vamos a buscar la promediación. Esa es la práctica que vamos a realizar más adelante, en unos minutos, después de completar la sesión de preguntas y respuestas. Y no sé cómo ando de tiempo. ¿Ya? Justo. Sale, entonces, si me permites, pues de una vez entro yo. Preguntas y respuestas, adelante, disparen, soy todo oídos. Adelante, Cian, adelante. Buenas tardes a todos. La pregunta es las distancias. ¿En dónde se debe de colocar el bus de tierras fuera de la caseta de radio, fuera de la casa? ¿Qué distancia tiene que haber de ese bus a donde tengo la instalación, donde está mi caseta de radio o donde tengo los equipos? Esa es una. Y la distancia, como te comentaba anoche, mi estación de radio está en la azotea de la casa. La tierra más cercana que tengo pues, está en la planta baja. Son aproximadamente 8 metros de distancia, 8 o 9 metros de distancia. ¿Cuál es la recomendación en cuanto, por ejemplo, dónde colocar el bus, a qué distancia de la caseta, qué distancia tiene que haber de ese bus a mi caseta y qué cable qué alambre es el calibre que debo de utilizar para esa distancia? Ok. La pregunta la vamos a dividir en 2 bloques. Primero, que vas a hablar de diferentes barras. La barra que tiene que ir para la externa, para disiparla en las energías externas, debe estar lo más cercana a esos elementos. ¿Sí? La barra de tu shack, la interna o el bus de conexiones, ese va dentro de tu cuarto de radio, atrasito donde vas a conectar todos tus aparatitos, esa queda ahí, no hay más que hacerle. La que une tanto una como la otra, como el sistema de tierra, ese es importante que esté lo más cercana al arreglo de tus electrodos, ¿sí? ¿Por qué lo más cercana? Bueno, en esta gráfica nosotros suponemos que, como lo presentan ahí, que todo está desconectado, ¿no? No hay ciencia. En la práctica, si yo ya tengo una instalación hecha y yo quiero medirle la tierra, lo primero que tengo que hacer es desconectar el plano. O sea, quitar todos los accesorios que haya, todo. Porque si recuerdan en las gráficas primeras que estuvimos presentando, en forma indirecta yo tengo una conexión con el plano de tierra de Comisión Federal de Electricidad. Y si yo lo dejo conectado, vas a decir, tengo una tierra super eficiente, mira, tengo un ohm, tengo 2 ohms de resistencia, ¿no? Pero esa es una medición falsa, porque no estás midiendo tu barra, tu varilla o tu arreglo. Lo que estás midiendo es el punto de todas las barras que tiene instaladas todos tus vecinos, más las que tiene instaladas Comisión Federal de Electricidad, más las tuyas. ¿Sí? Por eso hay que desconectar. Y luego entonces, ya que sabemos dónde debe quedar la barra externa, dónde debe quedar la barra o bus externo, dónde debe quedar la barra de conexiones de los equipos y dónde debe quedar la barra de potencial. Ahora sí, ¿cuántos son tus distancias? Hay relaciones que los proveedores de cable te dan, por ahí creo que debo de tener alguna, si no luego te lo mando o se los mando, donde te define cuánto es la resistencia de los cables. ¿Qué es el objetivo? 0, ¿no? El objetivo es 0. Entonces, la solución más rápida para que no sufras, pues, cables gruesos. Para que te des una idea, en un edificio de 4 pisos de una central telefónica, ¿no? Un edificio grande de telecomunicaciones, estamos hablando de que el bus o el cable que lleva la energía desde el sótano hasta el último piso, más o menos es un 600 circular 1000, es un cable de este grueso, es un cable casi del tamaño de mi puño, ¿no? Y estamos hablando de 50 o 60 metros de altura. Es mucho, ¿no? ¿Sí? Pero eso tiene la ventaja de que la resistencia es muy baja, la impedancia es baja y eso nos permite. Entonces, ya es un criterio que tú digas, pues quiero minimizar mis problemas, pues lo que decía hace rato, voy a aumentar el grosor del cable, entre más grueso es mejor,
¿no? En este caso, te conviene. Entonces lo vas a manejar. Por lo que me dices de 8 metros, 10 metros, son mediciones normales. El problema sería que tuvieras una distancia muy grande, como sucede en los conjuntos departamentales, en edificios muy grandes, donde lo quieren poner en la azotea del 5º piso de un edificio o en el piso número 10 de cierto lugar, y entonces dicen, no, pues ahí sí es incosteable, porque no voy a meter un cable de ese tamaño para mi radio, ¿no? Para poder usar el VHF, ¿no? Pues está criminal. Ahí sí ya se buscaríamos otras alternativas. Pero en términos generales, así sería el concepto. ¿Dónde van las varillas? Más bien, ¿dónde van las barras y los calibres? ¿Alguna otra pregunta? Adelante, Lalo. La estación donde yo tengo ahí mi torre, son del año 60 y tantos, 69. No trae la tierra física que tú dices de la cometida de CFE. Tiene su arreglo con varillas, todo el asunto, pero tú recomiendas mandar una línea aparte hasta cerca de 30, 40 metros donde llega y está toda la central de medidores, porque ese ejemplo siempre lo vemos, ¿no? Que están todos los medidores ahí. ¿Recomiendas meter una línea aparte directa y bajar a todo el sistema? ¿No hay problemitas ahí de diferencia potencial y cosas de esas? Sí, yo creo que ahí sería tu problema, la distancia, 50 metros. Decíamos, se vuelve incosteable un cable muy grueso. Entonces es preferible, mejor que mantengas un sistema de tierra independiente. Un sistema independiente. Lo que sí debes de garantizar, que a la entrada de tu casa, ¿no? Donde está el negativo de tu casa, ¿sí? Si recuerdas el negativo, voy a regresarme en las diapositivas a la primerita, más bien en la segunda, que este medidor no nos importa dónde esté, ¿no? Yo en su casa de ustedes por muchos años tuvimos el medidor como hasta la esquina porque no había postería, ¿no? Más o menos eran como 400, 500 metros de distancia. Pero la barra de tierra, suponemos que aquí hay 400 metros de distancia, la barra de tierra estaba instalada aquí, ¿no? Porque es la que me garantizaba el plano potencial y la que me garantizaba la eficiencia. Entonces lo mismo va a suceder contigo. Estás puesto en un lugar, pero la barra con la tierra, tu varilla aquí, justo donde entra tu casa. ¿No? ¿Me puede ir al no break entonces? ¿Puedo mandar algo? Perdón, a ver, no capté eso del no break. Puedo ir al no break. Puedo ir al breaker y me meto ahí. Claro, Okay. Mira, en breakers, en centros de carga, no breakers, en centros de carga pequeños, de 1 o 2 o a veces hasta 4 pastillas, suelen no traer la barra de tierra, suelen no traerla, pero la compras y se la instalas, traen hasta los hoyitos, nada más hay que instalársela. Lo recomendable, eso ya es en términos de eléctricos, es que tengas un circuito separado en toda tu casa, circuitos independientes, en términos de que a lo mejor manejes breakers o interruptores, un interruptor general de 30 amperes y manejes interruptores pequeños de 10 amperes, de 5 amperes, de 15 amperes cuando mucho en los circuitos de lavado o de la cocina, en términos de que las descargas o los cortocircuitos que puedan provocarse inmediatamente activen los protectores, ¿no? Los breakers. Entonces, basándome en esa idea, yo te diría, pues si tu centro de carga es de 2 pastillas, pero tú ves que ahí puedes dividir tus circuitos eléctricos al menos en 4 secciones, pues cambia el centro de carga por uno de 4 y te va a dar más espacio, pero además pon uno de entrada de 30 y pon más pequeños para proteger tus segmentos, ¿no? Entonces esa sería mi recomendación en ese sentido. ¿Vale? Basándonos en la filosofía del despilfarro, yo supongo que instalaste una buena tierra, o sea, una buena varillota de 3 metros, de 5 octavos o de 3 cuartos, ¿no? Entonces esa ya no requiere ningún tipo de mantenimiento, ya está instalada y es más, ya no hay forma alguna de sacarla, ¿no? Yo una vez, nada más por la pura curiosidad, traté de sacar una de 1,5 metros, como las que andan por allá. Nos tardamos 2 días. Le tuve que escarbar cerca de 80 centímetros, ¿no? Y utilizar un gato de 2 toneladas. Y fue un rollo, la sacamos. Pero como es mera experimentación, ¿no? Es inútil tratar de recuperar para el costo, ahí se quedan. Entonces esa no requiere mantenimiento. Tu conector, hay de diferentes precios.
ahí también busquen el conector correcto. Los conectores son de acuerdo a la varilla. Y normalmente nosotros agarramos y decimos, dame un conector. Y te dan el que sea. Pero la realidad es que hay varillas de media, de 5 octavos y de 3/4. Entonces, pues cuando llegues a pedir tu conexión, pues pide la correcta. ¿Por qué lo recalco? Porque entre más espacios haya en el conector mecánico, más posibilidades de par galvánico vas a tener. Vas a tener más sulfatación, vas a tener más problemas de que ahí se acumule la tierra, el polvo, la suciedad y los problemas, ¿no? La recomendación para conexiones mecánicas, según la norma oficial mexicana, dice que se debe supervisar, visualizar cada 6 meses, inspección visual, que no tenga efectos de corrosión, y cada año se debe hacer un reapriete de las conexiones mecánicas para tener perfectamente identificado que los procesos de dilatación de los metales no aflojen tu conexión. Es normal que el calor y el frío termine aflojando las conexiones. Entonces, una vez al año se tiene que hacer reapriete de conexiones. 6 meses verificación visual, 1 año para el reapriete. Otro, adelante Ismael. ¿Qué tanto protegen los dispositivos contra rayos que se ponen en la línea de alimentación al equipo? ¿En las líneas de alimentación o en el coaxial? En el coaxial, perdón. En el coaxial, sí, claro. Ese es un buen punto, fíjate que lo pasé desapercibido, hablé de él en términos déjenme ver si lo traje. Aquí está. Ok, aquí está. ¿No? El LADU en inglés, no me recuerden porque más bien no me pregunten porque no me acuerdo cómo se traduce. El protector de la línea coaxial, que es uno de estos para aquellos que no lo han manejado, lo paso de este lado. Este es infusible, de hecho este ya no sirve, y hay confusible, ¿no? Lo mejor es que compren confusible, porque se recicla, no son baratos los fusibles, por cierto. Sí salen caros. Ese tipo de fusibles les va a permitir, y es muy eficiente por el tiempo de respuesta, ¿no? El tiempo de respuesta, hace un rato estábamos platicando ayer, ¿no? Que en una descarga atmosférica debes de tener uno arriba, o donde está tu torre. Haz de cuenta que si está la torre, la torre, su base en esta parte, hay quien pone para la conexión de esta y la conexión de estos, pone la barra, corazón me falta. Esta barra la monta aquí, luego, abajito de la torre. Entonces ahí trae sus cables, inclusive hay proveedores por ahí, no recuerdo los nombres, que directamente te venden la barrita para que ahí la instales. Y ya llega el coaxial, ahí lo atornillas y vuelve a salir otra parte. Cuando viene una descarga, cae aquí a la barrita, y el equipo inmediatamente intenta conmutar, pero recuerden que hay un tiempo de respuesta, un retardo en el tiempo de respuesta. Entonces va a haber una cantidad de energía que se va a pasar. Se va a venir para tu coaxial en este caso, y si pones en tu cuarto de radio una segunda unidad, ¿no? Te va a provocar que esta se proteja para la totalidad de la energía, y esta para lo que le alcanzó a pasar. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso va a ser lo más eficiente. Por ese motivo, este tipo de dispositivos hay que comprarlos de muy buena marca, la mejor que puedan, porque generan una pérdida de inserción. Punto 2, punto 3, las marcas chafonas de una muy buena calidad te dicen punto 4, punto 5 de pérdida de inserción, lo cual es un despilfarro en términos de energía, ¿no? Sobre todo en la recepción. Y cuando quieres hacer un DX de esos interesantes, ¿no? Estás llorando porque no puedes, pero tú solito te hiciste la maldad, ¿no? Entonces, ese es en términos de la contestación, Ismael, ese tipo de dispositivos. Antes de la otra pregunta, rápidamente, para disminuir los efectos de par galvánico o para mejorar la conductividad de las conexiones de todos estos puntos que son mecánicos, venden estos materiales. Este se llama Penetrox y lo hay en versión A y en versión E. Esta es una solución química
que trae aluminio, cobre, una serie de materiales que mejora la conductividad y disminuye los problemas de oxidación, más bien de par galvánico, o sea, de sulfatación. ¿Sí? Se usa con mucha moderación, porque si le avientan como en cantidades enormes, sucede lo contrario, porque trae aquí un material que por ejemplo, que es Penetroxa, usa unos derivados del petróleo. Entonces, si le echan demasiado, se empieza a comer los aislantes de los cables. ¿Sí? Entonces hay que usarlo. La versión que no se consume, los aislantes de los cables, el polipropileno y todas esas cosas, es el E, la versión E, es A, se los voy a pasar para que lo vean. Si quieren destaparlo, pues adelante con toda confianza, pero les advierto que se van a ensuciar bastante, ¿no? Así de fácil, ¿no? Es un buen material, pero se van a ensuciar. Ahora sí, ¿alguna otra pregunta? ¿Nada? Muchachos, por internet, ¿nada? Nada, todos felices y contentos. Dale. Gracias, Ricardo. Pues esta es la primera parte. Mira, aquí, a ver, sí, se me olvidó perdón, esta es rápida, pero lo comenté, pero es rápido. 650 pesos, una implementación muy simple. La más básica que ustedes quieran, ahí a ojo de buen cubero, ahí están los precios. El factor que no está considerado son los cables, el cable calibre 6, cable calibre 8, que son gruesos para las conexiones de las barras, eso depende de la longitud que vayan a usar, pero eso es lo que gastarían. Ustedes díganme si no vale la pena esmerarse un poco en el sistema de tierras de la casa, ¿no? Ahora sí, perdón. Okay. Bueno, gracias, Ricardo, de nuevo. Ahorita vamos a pasar a la sesión, una práctica, va a ser aquí saliendo a mano izquierda, pero antes de ello quisiera entregarle el reconocimiento por parte de la Federación Mexicana de Radioexperimentadores a Ricardo Orozco Campos, XC1 Sierra Oscar Víctor, por esta excelente ponencia, muy interesante para todos nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias, muy amable de tu parte. Gracias, Ricardo. Gracias a todos por invitarnos. No.